En las remotas montañas de Kentucky, donde el Wilderness Road trazaba su peligroso camino hacia la frontera occidental, existió una posada de la que los viajeros hablaban en susurros reverentes. Se decía que la Melbroken ofrecía algo que ningún otro lugar podía brindar, una calidez que iba más allá de camas limpias y comidas calientes. 4 hermanas administraban aquel santuario montañés, y hombres cansados llegaban como extraños, pero partían sintiendo que habían descubierto algo precioso, algo tan valioso que valía la pena el peligroso viaje de regreso. Las hermanas Cunningham tenían una reputación que se extendía por 3 estados. Comerciantes retrasaban sus viajes solo para pasar noches extra en la Melbroken. Ganaderos se desviaban por peligrosos pasos montañosos con tal de no perder la oportunidad de experimentar la legendaria hospitalidad de las hermanas. Quienes habían estado allí hablaban de atenciones tan personales, tan íntimas, que incluso hombres adultos lloraban al momento de partir. Pero en el invierno de 1851, todo cambió. Comenzaron a llegar viajeros a distintos asentamientos de Kentucky con relatos inquietantes. Decían que el camino hacia la Melbroken estaba cubierto de carretas abandonadas y caballos sin jinete. Las autoridades locales desestimaron los rumores como simple histeria, hasta que emergió un patrón imposible de ignorar: docenas de hombres desaparecieron sin dejar rastro, y el último lugar donde fueron vistos era en el sendero montañoso que conducía a la acogedora puerta de las hermanas Cunningham. Antes de continuar con la historia de lo que realmente sucedió en esas montañas aisladas de Kentucky, necesito que hagas algo por mí. Suscríbete al canal y activa la campanita. No querrás perderte historias como esta. Y cuéntame en los comentarios desde qué estado me estás escuchando. Me encanta conectar con personas de todo el país que comparten mi fascinación por los secretos enterrados de América. Lo que las autoridades estaban a punto de descubrir revelaría que la calidez de la Melbroken tenía un precio mucho más aterrador de lo que nadie podía imaginar. El año era 1831 cuando Jeremiah Cunningham sucumbió a la tuberculosis, dejando atrás una próspera propiedad montañosa y 4 hijas cuyas edades iban de los 16 a los 26 años. Ubicada en las tierras altas entre el valle de Shenandoah en Virginia y la frontera de Kentucky, la propiedad abarcaba más de 800 acres de tierra fértil, con ganado, campos de grano y, lo más importante, una posada estratégicamente situada que atendía a los viajeros que se dirigían al oeste por el Wilderness Road. Margaret, la mayor, con 26 años, poseía la mente afilada de una mujer de negocios nata y una naturaleza fría y calculadora que más tarde resultaría mortal. Catherine, de 24, había heredado la belleza etérea de su madre y una habilidad casi sobrenatural para hacer que cualquier hombre se sintiera la persona más importante del mundo. Sarah, de 22, compartía el conocimiento de hierbas medicinales y de montaña de su difunta madre, un conocimiento que resultaría mucho más siniestro de lo que cualquiera podría imaginar. Elizabeth, la menor con 16 años, tenía un encanto inocente capaz de desarmar incluso al viajero más desconfiado. La propiedad Cunningham había sido construida por su abuelo en 1798, cuando el Wilderness Road no era más que un peligroso sendero a través de territorio hostil. Para 1831, se había convertido en uno de los puntos de descanso más respetados para comerciantes, colonos y aventureros que se dirigían hacia las prósperas tierras de Kentucky. La casa principal, una sólida construcción de troncos de 2 pisos con cimientos de piedra, se alzaba sobre una loma dominando el valle. La posada contaba con 6 habitaciones cómodas, una gran sala común con chimeneas de piedra y una cocina capaz de alimentar a decenas de personas. Lo que hacía especial a la Melbroken no era solo su ubicación. Era su reputación cuidadosamente cultivada durante 3 décadas. Viajeros hablaban, a cientos de kilómetros de distancia, de la calidez del recibimiento, del whisky de montaña que producían y del confort de una cama limpia tras semanas en caminos peligrosos. Jeremiah había construido algo más valioso que el oro: confianza. La propiedad contaba con un pequeño pero fiel grupo de trabajadores. Ezra Hawthorne, un hombre curtido de unos 50 años, era el capataz desde los primeros días de la posada. Su conocimiento de las montañas era enciclopédico y su lealtad a la familia Cunningham, absoluta. Los hermanos Zimmer, Klaus y Heinrich, inmigrantes alemanes que habían llegado 3 años antes buscando trabajo y estabilidad en el Nuevo Mundo, vivían en una cabaña en el límite este de la propiedad y manejaban el ganado y la agricultura con una eficiencia alemana impecable. El otoño de 1831 marcó el inicio de lo que los locales luego llamarían los años dorados de la Melbroken. Al principio,
Las hermanas trabajaban juntas por necesidad, pero pronto descubrieron que poseían una habilidad extraordinaria para hacer que los huéspedes no solo se sintieran bienvenidos, sino genuinamente queridos. Margaret mantenía la posada rentable con su visión empresarial. Catherine lograba que los clientes se quedaran más tiempo de lo planeado. Sarah, con su cocina y tés medicinales, fortalecía la reputación de confort y bienestar. Elizabeth, con su energía juvenil, conseguía sacar sonrisas a los viajeros más cansados. Pero bajo esta fachada de hospitalidad, algo más oscuro comenzaba a gestarse. La soledad que antes protegía a la familia de los peligros de la frontera ahora les brindaba algo mucho más inquietante: privacidad. Y 4 jóvenes con mentes afiladas y pocos escrúpulos podían convertir esa privacidad en algo verdaderamente peligroso. Era una noche de noviembre de 1832 cuando Thomas Kellerman llegó a la Melbrook Inn, trayendo consigo el primer indicio de la oscuridad que estaba por venir. Kellerman era un comprador de ganado de Richmond que viajaba solo con una considerable bolsa de monedas de oro destinadas a sus negocios en Kentucky. Tenía 45 años, era viudo reciente, sin hijos y con pocos lazos familiares, el tipo de huésped ideal que las hermanas pronto aprenderían a identificar con aterradora precisión. La temperatura había caído bajo cero, y una ligera nieve comenzaba a caer cuando el caballo de Kellerman llegó tambaleante por el sendero serpenteante hacia la posada. Margaret lo recibió en la puerta con su sonrisa ensayada, notando de inmediato la calidad de su ropa, el peso de sus alforjas y, sobre todo, la soledad en su mirada. Un hombre viajando solo, apenas un año después de perder a su esposa, cargaba algo más que dinero, una necesidad desesperada de conexión humana. «Bienvenido a la Melbrook Inn», dijo Margaret con una voz que combinaba a la perfección profesionalismo y calidez. «Soy Margaret Cunningham, y estas son mis hermanas. Nos aseguraremos de que su estancia sea exactamente lo que necesita». Los ojos de Kellerman se iluminaron al contemplar el brillo acogedor de la sala común, el aroma del estofado de venado preparado por Sarah y la visión de Catherine colocando flores frescas a pesar de la temporada. Era exactamente lo que un viudo solitario necesitaba, un lugar donde mujeres bellas y atentas lo trataran como familia, no como otro cliente más. Durante 3 días, las hermanas le ofrecieron a Kellerman una experiencia incomparable. Sarah preparaba banquetes de calidad excepcional, con carne de caza perfectamente sazonada, pan fresco y sus famosos pasteles de miel. Margaret sostenía largas conversaciones sobre negocios y política, haciéndolo sentir intelectualmente valorado. Elizabeth, con sus risas inocentes, le daba la sensación de ser sabio y experimentado. Pero fue Catherine quien le ofreció lo que Kellerman más ansiaba, la ilusión de romance. En su segunda noche, cuando los demás huéspedes se habían retirado, Catherine encontró a Kellerman sentado solo junto al fuego, con la expresión vacía de un hombre que lo había perdido todo. Ella se acercó con 2 copas de ron especiado preparado por Sarah, brillando en vasos de cristal que reflejaban la luz de las llamas. «Parece preocupado, señor Kellerman», dijo ella, sentándose en la silla junto a él con una gracia fluida. A veces compartir una carga la hace más ligera. Durante las siguientes 2 horas, Kellerman se encontró desahogando su corazón con aquella hermosa mujer que lo escuchaba con una atención genuina. Habló de su difunta esposa, Mary, de sus intentos fallidos por tener hijos, de cómo cada noche regresaba a una casa vacía que aún olía débilmente al jabón de lavanda que ella usaba. Catherine lo escuchaba con perfecta simpatía, tocando ocasionalmente su mano o inclinándose más cerca con aparente compasión. «La soledad es algo terrible», dijo suavemente mientras el fuego se consumía. «Pero no tiene por qué ser permanente». Lo que sucedió después nunca fue registrado en ningún documento oficial. Pero el comportamiento de Kellerman a la mañana siguiente contaba su propia historia. Se movía durante el desayuno con la expresión satisfecha de un hombre que había redescubierto razones para vivir. Extendió su estancia por 2 días más, a pesar de su urgencia original por llegar a Kentucky. Lo más revelador fue que comenzó a hacer planes para regresar a la Melbrook Inn en su viaje de regreso a Richmond. «Nunca había experimentado una hospitalidad como esta», le dijo a Margaret mientras se preparaba para partir. «Usted y sus hermanas han creado algo verdaderamente especial aquí. Recomendaré este lugar a cada viajero que conozca». Margaret sonrió y aceptó su generoso pago, casi el doble de la tarifa habitual, que él le entregó con sincera gratitud. «Esperamos su regreso, señor Kellerman. Buen viaje».
pero Thomas Kellerman nunca completaría su viaje a Kentucky. Su caballo fue encontrado 3 días después, vagando sin jinete cerca de Cumberland Gap. Kellerman simplemente había desaparecido, dejando atrás solo preguntas y un misterio que nunca sería investigado oficialmente. La suposición lógica para aquella peligrosa frontera era que había caído víctima de bandidos o animales salvajes. Solo las hermanas Cunningham conocían la verdad. Heinrich Zimmer lo había estado esperando en el bosque, a medio kilómetro de la posada, cuando Kellerman partió aquella mañana. El inmigrante alemán era hábil con las herramientas y poseía la clase de eficiencia silenciosa que lo hacía valioso para tareas que requerían discreción. Kellerman nunca vio el golpe que terminó con su vida, asestado con un martillo de herrero en la base del cráneo. Su cuerpo fue envuelto en lona y enterrado en un lugar predeterminado, profundo en el bosque montañoso, mientras su considerable bolsa de monedas de oro encontraba su camino de regreso a la Mellbrook Inn. Esa noche, las 4 hermanas se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, contando el dinero de Kellerman y planificando su futuro. Margaret había hecho los cálculos, la cantidad que acababan de obtener superaba las ganancias legítimas de la posada durante todo un año. Catherine había demostrado que los hombres solitarios podían ser manipulados con una facilidad alarmante. Sarah había demostrado que los rastros de evidencia podían eliminarse con el conocimiento adecuado de química y artes de montaña. Y Elizabeth había demostrado que incluso la persona con la apariencia más inocente podía guardar terribles secretos. Nadie lo echará de menos durante semanas, dijo Margaret, apilando las monedas de oro con una precisión casi empresarial. No tiene familia, ni amigos cercanos, viajando solo a un lugar donde nadie lo conoce. Perfecto. Fue casi demasiado fácil, añadió Catherine, con la misma expresión suave que había usado para consolar a su víctima. Nos habría dado todo lo que le pidiéramos. Lo que habían descubierto aquella fría noche de noviembre era algo mucho más valioso que el oro. Habían descubierto cómo hacer que la gente desapareciera. El invierno de 1832 les dio a las hermanas tiempo para perfeccionar su técnica y establecer los protocolos que les servirían durante casi 2 décadas. Margaret, con su aguda mente empresarial, desarrolló un sistema para identificar a las víctimas ideales. La víctima perfecta era un hombre que viajara solo, con una gran cantidad de dinero. Pocos vínculos familiares y sin un itinerario fijo que generara alarma inmediata si no llegaba a su destino. El papel de Sarah evolucionó más allá de la cocina y la administración doméstica. Su conocimiento de las plantas de montaña se amplió para incluir un estudio detallado de los venenos y sus efectos. Las bayas de Pokewed, bien preparadas, podían inducir síntomas similares al cólera. La digital podía causar fallos cardíacos que parecían naturales. La cicuta acuática podía matar en cuestión de horas, dejando pocos rastros. Sarah estableció un jardín oculto detrás de la casa principal, donde cultivaba estas plantas junto con hierbas legítimas, creando un arsenal farmacéutico disfrazado de huerto medicinal. Catherine perfeccionó el arte de la manipulación emocional, aprendiendo a leer las necesidades más profundas de los hombres y presentarse como la respuesta a su soledad. Estudiaba cuidadosamente a sus objetivos, adaptando su personalidad a sus deseos. Para los religiosos, se mostraba devota. Para los intelectuales, se convertía en una conversadora culta. Para los dolientes, ofrecía consuelo y comprensión. Su habilidad para convertirse en lo que un hombre necesitaba era tanto su arma más poderosa como su talento más escalofriante. Elizabeth, a pesar de su juventud, resultó crucial para el éxito de la operación. Su aparente inocencia servía como cobertura perfecta para las actividades de la familia. Los huéspedes sospechosos encontraban imposible mantener su desconfianza frente a una chica que parecía incapaz de mentir. Además, servía como sistema de alerta temprana, su carácter naturalmente amigable le permitía obtener información sobre los antecedentes, planes de viaje y situación financiera de los huéspedes sin despertar sospechas. La logística de la eliminación de cuerpos había sido organizada con la eficiencia alemana de los hermanos Zimmer. Klaus había descubierto una serie de cuevas naturales en la ladera de la montaña, accesibles solo a través de una entrada oculta detrás de un derrumbe de rocas. Los cuerpos podían ser transportados allí bajo la cobertura de la oscuridad y sellados detrás de piedras sueltas, donde la química natural de la montaña aceleraría la descomposición. Los efectos personales eran cuidadosamente clasificados, cualquier objeto valioso era guardado, mientras que los artículos que pudieran identificar a la víctima eran enterrados por separado o destruidos.
El papel de Ezra Hawthorne era quizás el más crucial. Su reputación en la región era intachable y su palabra tenía peso ante las autoridades locales. Cuando surgían preguntas sobre viajeros desaparecidos, ese confirmaba solemnemente que el individuo se había alojado en la Melbroken y que había partido con buena salud y buen ánimo. Su rostro curtido y su aire honesto siempre lograban disipar cualquier duda, incluso de los interrogadores más persistentes. La primavera de 1833 trajo a su segunda víctima, un comerciante de tabaco llamado William Fraser, de Carolina del Norte. Fraser transportaba casi $500 en monedas de plata, producto de una temporada de ventas exitosa. Era un soltero de 38 años, conocido por su carácter reservado y por viajar solo para evitar compartir ganancias con socios. Fraser llegó una lluviosa tarde de abril, inmediatamente atraído por la calidez y comodidad de la posada. Tras semanas de viaje incómodo, las hermanas desplegaron su estrategia perfeccionada con precisión. Margaret lo involucró en conversaciones sobre negocios, aprendiendo sobre su situación financiera y planes de viaje. Sarah le ofreció comidas excepcionales que lo hicieron reacio a continuar su camino. Elizabeth lo entretenía con música de piano y un encanto inocente que le recordaba a la hija que nunca tuvo. Pero fue Catherine quien selló el destino de Fraser. En su tercera noche en la posada, lo encontró leyendo solo en la sala común, con un libro de poesía de tapa de cuero abierto sobre su regazo. Ella se acercó con aparente timidez, pidiéndole que leyera en voz alta, pues tenía poca educación pero amaba el sonido de las palabras hermosas. Durante 2 horas, Fraser leyó para Catherine a la luz de una lámpara, su voz creciendo en fuerza y confianza mientras ella lo escuchaba con atención absorta. Cuando terminó, ella colocó suavemente su mano sobre su brazo y le dijo que tenía la voz más hermosa que había escuchado jamás. La soledad que había endurecido el corazón de Fraser durante décadas comenzó a resquebrajarse. «Nunca he conocido a nadie como tú», le confesó él, con la voz cargada de emociones que había reprimido durante años. «Me hace sentir vivo otra vez». «Entonces no te vayas mañana», respondió Catherine, con los ojos reflejando la luz de la lámpara con una sinceridad perfectamente calculada. «Quédate un día más. Déjame escucharte leer otra vez». Fraser extendió su estancia por una semana, durante la cual Catherine aumentó gradualmente la intimidad entre ellos, mientras Sarah comenzaba a introducir pequeñas cantidades de extracto de pokeweed en su té de la tarde. Los síntomas comenzaron de forma sutil: malestar estomacal leve, ligero mareo, nada lo suficientemente alarmante como para generar preocupación inmediata. Fraser atribuyó su malestar al estrés del viaje y a la agitación emocional causada por sus inesperados sentimientos románticos. En su última noche en la Melbroken, Catherine invitó a Fraser a una cena privada en su habitación. Sarah había preparado su comida favorita junto con una botella de vino mezclada con una dosis cuidadosamente calculada de extracto de cicuta acuática. Mientras Fraser se sentaba frente a Catherine, a la luz íntima de las velas, compartiendo sus sueños y miedos con la mujer que creía podría cambiar su vida para siempre, no tenía idea de que ya estaba muriendo. El veneno funcionó exactamente como Sarah había predicho. La muerte de Fraser parecía ser un ataque cardíaco repentino provocado por la emoción y el esfuerzo excesivo. Su cuerpo fue descubierto a la mañana siguiente en la cama de Catherine, aparentemente habiendo muerto pacíficamente mientras dormía, después de una noche de pasión. Incluso si hubiera habido un médico disponible para examinar el cuerpo, los síntomas coincidían perfectamente con los de una insuficiencia cardíaca natural en un hombre de mediana edad con un estilo de vida previamente sedentario. Fraser fue enterrado con la solemnidad adecuada en el pequeño cementerio de la posada, un detalle final que Margaret había añadido a su operación. Una tumba adecuada, con lápida tallada, daba la apariencia de un trato respetuoso, mientras servía como el escondite perfecto. El cementerio contenía las tumbas de varias generaciones de la familia Cunningham, por lo que entierros adicionales no despertaban sospechas entre los habitantes locales. El dinero de Fraser y sus objetos personales más valiosos desaparecieron en el creciente tesoro de las hermanas, mientras su carreta y caballos fueron vendidos a comerciantes itinerantes semanas después. Su desaparición fue atribuida a la decisión de establecerse en Kentucky en lugar de regresar a Carolina del Norte, una explicación plausible que nadie cuestionó demasiado. A finales de 1833, las hermanas habían perfeccionado un sistema prácticamente indetectable. Habían aprendido a espaciar sus crímenes cuidadosamente, sin atacar a más de 4 o 5 víctimas por año para evitar crear patrones que atrajeran atención.
Desarrollaron historias de cobertura para los huéspedes que morían en la posada, que iban desde ataques cardíacos hasta accidentes o decisiones de establecerse permanentemente en el oeste. Lo más importante era que aprendieron a confiar plenamente entre ellas, creando una conspiración tan cerrada que ni la más mínima pista de sus actividades llegó al mundo exterior. Entre 1834 y 1845, la Melbroeken alcanzó una reputación que se extendió por toda la región del Atlántico Medio y más allá. Los viajeros hablaban de ella con el mismo tono reverente reservado para los mejores establecimientos de Richmond o Baltimore. Las hermanas habían creado algo sin precedentes, una posada remota en la montaña que ofrecía alojamientos de lujo y un servicio comparable a los mejores hoteles urbanos. Margaret amplió significativamente las operaciones comerciales legítimas. La posada ahora contaba con un establo de caballos de calidad para los huéspedes, operaba una pequeña destilería que producía whisky de montaña premium e incluso ofrecía expediciones de caza guiadas por Ezra Hawthorne. Estas actividades legales proporcionaban ingresos considerables y, lo que era más importante, daban a las hermanas la reputación de ser empresarias astutas y no simples posaderas. El registro de huéspedes de ese periodo, cuidadosamente preservado en los archivos estatales de Virginia, cuenta la historia de su éxito. Comerciantes de Charleston, políticos de Richmond, especuladores de tierras de Baltimore y aventureros de lugares tan lejanos como Boston firmaron sus nombres en el elegante libro de Margaret. Muchos regresaron varias veces, convirtiéndose en clientes habituales que elogiaban la Melbroeken a colegas y amigos. Pero oculto dentro de este éxito legítimo funcionaba un mecanismo de muerte cuidadosamente orquestado, operando con precisión de reloj. Las hermanas habían refinado la selección de víctimas hasta convertirla en una ciencia exacta. Catherine desarrolló una habilidad casi sobrenatural para identificar a los hombres que nunca serían extrañados, los solitarios, los marginados, aquellos con secretos que los mantenían alejados de relaciones cercanas. El conocimiento de Sarah sobre veneno se había ampliado para incluir docenas de toxinas vegetales y minerales, cada una con diferentes síntomas y perfiles de detección. Elizabeth había aprendido a extraer información personal detallada de los huéspedes mediante conversaciones aparentemente inocentes. Margaret coordinaba todo con la precisión de una operación militar. Durante esos años, reclamaron aproximadamente 43 víctimas, el número exacto que más tarde descubriría el topógrafo del ferrocarril. Cada muerte era cuidadosamente planeada y ejecutada según estrictos protocolos que minimizaban el riesgo mientras maximizaban el beneficio. Las hermanas elaboraban perfiles detallados de sus objetivos, observando a veces a posibles víctimas durante semanas antes de tomar la decisión final. Consideremos el caso de Jonathan Weatherly, un agrimensor de Pensilvania que llegó en septiembre de 1838. Waverly realizaba trabajos de cartografía para el gobierno estatal, un empleo que requería viajar solo por áreas remotas durante meses. Llevaba consigo equipo de topografía valioso, junto con el pago por su trabajo y fondos para comprar parcelas de tierra que había identificado como oportunidades de inversión. Margaret reconoció de inmediato a Waverly como un objetivo ideal. Su trabajo requería largas ausencias de la civilización, lo que significaba que su desaparición podría no ser notada durante meses. Sus actividades como topógrafo ofrecían una coartada perfecta, fácilmente podría haber sido víctima de numerosos peligros naturales mientras trabajaba solo en territorios peligrosos. Lo más importante era que su personalidad algo antisocial implicaba que tenía pocos amigos cercanos que iniciarían investigaciones si no regresaba. Las hermanas comenzaron su campaña de inmediato. Sarah preparó comidas especiales con carne que Waverly había visto cazar a Ezra, creando una conexión entre la comida y el entorno montañoso que él encontraba tan atractivo. Elizabeth lo entretenía con conversaciones sobre su trabajo de cartografía, mostrando fascinación por su conocimiento técnico y haciéndolo sentir apreciado por su experiencia. Margaret hablaba con él sobre posibles inversiones de tierras, presentándose como una experta local capaz de ayudarlo a identificar oportunidades rentables. Pero fue Catherine quien proporcionó el elemento que selló el destino de Waverly. Se acercó a él no como una conquista romántica, sino como un espíritu afín que compartía su amor por la naturaleza salvaje. Reveló un conocimiento aparentemente profundo de la flora y fauna de la montaña, que en realidad provenía de sus estudios sobre venenos. Lo acompañó en pequeñas expediciones de topografía alrededor de la propiedad de la posada, mostrando una comodidad con la vida al aire libre que Waverly encontró irresistible.
Nunca he conocido a una mujer que entienda las montañas como tú, le dijo Wavely durante una de sus excursiones, mientras su reserva profesional finalmente se desmoronaba. La mayoría de la gente solo ve un desierto salvaje. Pero tú ves la belleza y el orden que hay debajo. He vivido aquí toda mi vida, respondió Catherine, acercándose a él mientras estaban de pie sobre una cresta con vista al valle. Las montañas me han enseñado cosas que los libros nunca podrían. Cosas sobre la vida, sobre la muerte, sobre el equilibrio entre ambas. Wavely extendió su estancia planeada de 2 días a 3 semanas, aparentemente para realizar un trabajo de topografía más detallado en la zona, pero en realidad porque había caído por completo bajo el hechizo de Catherine. Durante este tiempo, Sarah introdujo gradualmente toxinas cada vez más potentes en su comida, creando síntomas que imitaban las primeras etapas de la fiebre de montaña, un peligro real que había cobrado la vida de varios topógrafos en los últimos años. El veneno que Sarah usó para Wavely era una innovación propia, un extracto de setas destruye ángeles que provocaba insuficiencia hepática en el transcurso de varios días. Los síntomas coincidían perfectamente con los de la fiebre de montaña, y ni siquiera un médico experimentado habría sido capaz de distinguir entre las dos condiciones. La muerte de Wavely parecía ser un trágico pero completamente previsible riesgo laboral. Su equipo de topografía fue vendido a un comerciante en Kentucky, mientras que sus detallados mapas pasaron a formar parte de la creciente colección de Margaret sobre la geografía y los recursos de la región. Su cuerpo se unió a los demás en las cuevas selladas de la montaña, mientras su nombre se añadía a los registros locales como otra víctima del peligroso estilo de vida de la frontera. El verdadero brillo de la operación de las hermanas no residía solo en sus métodos para matar, sino en su capacidad para mantener la ilusión de respetabilidad. Asistían a los servicios religiosos en el cercano asentamiento de Millbrook, contribuían generosamente a causas comunitarias y mantenían amistades con las familias locales. Margaret formaba parte de la junta de la Asociación Regional de Comerciantes, mientras que Sarah ofrecía asistencia médica a las granjas vecinas en tiempos de enfermedad. Catherine enseñaba en la escuela dominical a los niños del lugar y Elizabeth organizaba eventos sociales que unían a las familias aisladas de la montaña. Esta participación comunitaria servía a múltiples propósitos. Les proporcionaba coartadas y testigos de carácter cuando surgían preguntas sobre viajeros desaparecidos. Les daba acceso a información sobre los visitantes que pasaban por la región. Y, lo más importante, las establecía como pilares de la comunidad, cuya palabra nunca sería cuestionada por las autoridades locales. Las hermanas también desarrollaron una amplia red de relaciones comerciales que ayudaron a legitimar su creciente riqueza. Invirtieron en la compra de tierras en toda la región, reuniendo gradualmente una cartera de propiedades que generaba ingresos por alquiler y aumentaba su valor con el tiempo. Prestaban dinero a agricultores y comerciantes locales, obteniendo tanto pagos de intereses como influencia dentro de la comunidad. Incluso compraron acciones en varias compañías de barcos fluviales que operaban en el río Ohio, diversificando sus inversiones y creando fuentes adicionales de ingresos. Para 1845, las hermanas Cunningham estaban entre los propietarios de tierras más ricos del oeste de Virginia. Su historia de éxito se presentaba como ejemplo de lo que las mujeres determinadas podían lograr, incluso en el desafiante entorno de la frontera. Los periódicos locales ocasionalmente publicaban artículos sobre las emprendedoras hermanas Cunningham, quienes habían construido un próspero imperio empresarial a partir de la propiedad montañosa heredada. Pero debajo de esta fachada de éxito legítimo se ocultaban los huesos cuidadosamente enterrados de más de 40 hombres que cometieron el error fatal de aceptar la hospitalidad de las hermanas. Cada muerte aumentaba su riqueza y perfeccionaba sus métodos, creando un ciclo de asesinato y beneficio que parecía imposible de detener o detectar. El aislamiento que inicialmente las había protegido del descubrimiento ahora les proporcionaba algo aún más valioso, el entorno perfecto para sus actividades depredadoras. La Mellbroken se había convertido en una telaraña, hermosa y acogedora en la superficie, pero mortal para cualquiera que quedara atrapado en sus hilos. El principio del fin no vino de la ley ni de familiares sospechosos, sino de una fuente inesperada, uno de sus propios empleados. Heinrich Zimmer, el menor de los 2 hermanos alemanes, se había vuelto cada vez más inestable desde un accidente de casa en el otoño de 1849 que lo dejó con dolor crónico y una dependencia de láudano para obtener alivio.
Heinrich siempre había sido el más sensible de los hermanos Zimmer, y los años participando en los crímenes de las hermanas habían cobrado un precio psicológico que su hermano Klaus o bien ignoró o no supo reconocer. El láudano, inicialmente recetado por Sarah para el alivio legítimo del dolor, se convirtió gradualmente en el escape de Heinrich ante la culpa y las pesadillas que atormentaban su sueño. Pero la adicción trajo sus propios problemas, paranoia, cambios de humor y una tendencia a hablar demasiado, lo que lo hacía cada vez más peligroso para la operación. La crisis comenzó en una fría mañana de febrero de 1850, cuando Heinrich apareció en la puerta de la cocina de la casa principal, con los ojos desorbitados por el pánico inducido por las drogas y la ropa desarreglada tras una noche sin dormir. Sarah estaba sola en la cocina, preparando el desayuno para un comerciante viajero de Carolina del Norte que había llegado la noche anterior, un hombre que las hermanas ya habían identificado como su próximo objetivo. «No puedo seguir haciéndolo», susurró Heinrich, con la voz temblorosa por la emoción. «Veo sus rostros todas las noches. Cada vez que cierro los ojos, están ahí, mirándome. 43 hombres, Sarah. 43 almas clamando por justicia». Sarah mantuvo la compostura, pero su mente corría mientras calculaba la amenaza que Heinrich representaba. Su conocimiento de los crímenes era completo y detallado. Podría proporcionar a las autoridades ubicaciones exactas de los sitios de entierro, descripciones de los métodos de asesinato y testimonios que enviarían a las 4 hermanas directamente a la horca. «No estás bien, Heinrich», dijo suavemente, acercándose a él con aparente preocupación. «El láudano está afectando tu mente. Estás viendo cosas que no son reales». «No», la voz de Heinrich se elevó peligrosamente, y Sarah miró hacia el techo, esperando que el huésped de arriba no se hubiera despertado. «Sé lo que hemos hecho. Sé lo que me han hecho hacer. Y sé que tiene que terminar». La conversación continuó durante casi una hora, con Heinrich alternando entre confesiones llorosas y acusaciones furiosas, mientras Sarah intentaba calmarlo sin alertar al resto de la casa. Finalmente logró convencerlo de regresar a su cabaña, prometiéndole que hablarían más tarde, después de que hubiera descansado y despejado su mente. Pero Sarah sabía que no habría ninguna conversación posterior. Heinrich Zimmer se había convertido en una amenaza que ponía en peligro todo lo que habían construido, y las amenazas debían ser eliminadas. Esa noche, después de que el huésped se hubiera retirado a dormir, Sarah preparó una cena especial para los hermanos Zimmer, un gesto de agradecimiento por sus años de leal servicio, explicó a Klaus. La comida incluía los platos favoritos de Heinrich, junto con el vino especial de Sarah, que contenía suficiente extracto concentrado de digital para detener el corazón de un hombre en cuestión de horas. Heinrich murió tranquilamente mientras dormía esa noche. Su muerte fue atribuida a la misma condición cardíaca que supuestamente había acabado con varios de sus huéspedes a lo largo de los años. Klaus, que había consumido menos vino envenenado debido a su temperancia natural, sobrevivió, pero con un daño cardíaco significativo que lo dejó debilitado y dependiente de la atención médica de Sarah. La muerte de Heinrich resolvió su problema inmediato, pero creó nuevos desafíos. Klaus, a pesar de su debilidad física, comenzó a hacer preguntas incómodas sobre la repentina muerte de su hermano. Las similitudes entre los síntomas de Heinrich y los mostrados por varios de sus huéspedes no pasaron desapercibidas, y su lealtad a las hermanas empezó a tambalear bajo el peso de la sospecha y el duelo. Margaret reconoció que su operación estaba entrando en una fase crítica. La red de confianza y complicidad que las había protegido durante casi 2 décadas comenzaba a fracturarse, y cualquier investigación importante descubriría pruebas que ni su considerable influencia podría suprimir. Comenzó a elaborar planes de contingencia para la posibilidad de que tuvieran que abandonar la Melbroken. El último huésped en morir en la Melbroken fue Samuel Hardwell, un corredor de algodón de Savannah que llegó en marzo de 1851 con más de $1,000 en monedas de oro y billetes. Hardwell era un viudo de unos 50 años que viajaba hacia el norte para negociar contratos con fábricas textiles en Pensilvania. Su muerte siguió el patrón establecido por las hermanas, una aparente insuficiencia cardíaca después de varios días de hospitalidad excepcional, que incluía la íntima compañía de Catherine. Pero la muerte de Hardwell marcó un cambio crucial en la metodología de las hermanas. Por primera vez en casi 20 años, cometieron un error significativo.
Harwell había acordado reunirse con un socio comercial en Pittsburgh en una fecha específica y cuando no se presentó, su colega comenzó a hacer averiguaciones que finalmente llegaron a las autoridades locales de Virginia. El sheriff Thomas Brannan, del condado de Millbrook, era un hombre de ley con más de 20 años de experiencia, pero nunca se había enfrentado a algo como la operación de las hermanas Cunningham. Su investigación inicial fue rutinaria, algunas preguntas para confirmar que Harwell efectivamente se había hospedado en la posada y había partido en buen estado de salud. Margaret y Ezra proporcionaron su testimonio habitual, respaldado por los registros cuidadosamente mantenidos de huéspedes que mostraban la fecha de salida de Harwell y su destino previsto. Pero Brennan era más persistente que los investigadores anteriores, y su investigación comenzó a descubrir pequeñas inconsistencias en la historia de las hermanas. Un herrero del condado vecino recordaba haber herrado un caballo que coincidía con la descripción de la montura de Harwell, pero varios días después de cuando se suponía que el comerciante había pasado por la zona. Un mercader recordó haber comprado provisiones a alguien que se parecía a Harwell, pero nuevamente el tiempo no coincidía con la fecha oficial de salida de la Millbrook Inn. Estas discrepancias eran menores y podrían haberse explicado por diversos factores inocentes, pero fueron suficientes para sembrar la duda en la mente de Brennan. Comenzó a mirar más de cerca otros casos de personas desaparecidas que involucraban viajeros vistos por última vez en la zona de la Millbrook Inn, y el patrón que emergió resultó profundamente inquietante. La investigación del sheriff Brannan se aceleró rápidamente una vez que comenzó a examinar el patrón más amplio de desapariciones alrededor de la Millbrook Inn. Su revisión de los registros del condado reveló que, en los últimos 20 años, al menos 15 casos de personas desaparecidas habían involucrado a viajeros cuya última estadía confirmada había sido en la propiedad de las Cunningham. Si bien casos individuales podían explicarse por los diversos peligros de viajar por la frontera, la concentración estadística era imposible de ignorar. Brennan tuvo cuidado de no alertar a las hermanas sobre su investigación, realizando sus indagaciones discretamente y evitando el contacto directo con cualquiera vinculado a la posada. Su avance decisivo llegó cuando entrevistó a Klaus Zimmer durante uno de los raros viajes del alemán al pueblo para comprar provisiones. Klaus, aún afligido por la muerte de su hermano y cada vez más sospechoso sobre las circunstancias que la rodeaban, se mostró más comunicativo de lo habitual. Mi hermano Heinrich estaba perturbado antes de morir, le dijo Klaus a Brennan durante lo que parecía ser una conversación casual afuera de la tienda general. Hablaba de cosas que lo mantenían despierto por las noches. Las montañas guardan muchos secretos, sheriff, y no todos deberían permanecer enterrados. Esta declaración críptica podría no haber significado nada para un investigador menos experimentado, pero Brennan reconoció las señales de un hombre que luchaba con un conocimiento peligroso. Organizó una reunión privada con Klaus en un lugar alejado de la Millbrook Inn, donde finalmente comenzó a emerger la verdad. La confesión de Klaus fue vacilante e incompleta. Años de miedo y lealtad luchaban contra la culpa y la sospecha mientras revelaba fragmentos de lo que sabía. No pudo acusar explícitamente a las hermanas de asesinato, pero proporcionó suficientes detalles sobre actividades misteriosas nocturnas, entierros inexplicables y la creciente angustia de su hermano para darle a Brennan las pruebas necesarias para obtener órdenes de registro. La redada en la Millbrook Inn se llevó a cabo al amanecer del 15 de abril de 1851, con una fuerza de 8 alguaciles armados rodeando la propiedad para prevenir cualquier escape. Brennan coordinó con alguaciles federales para garantizar que cualquier evidencia encontrada fuera manejada correctamente, reconociendo que el caso podría involucrar crímenes que cruzaban las fronteras estatales. Las hermanas recibieron la llegada de la ley con su característica compostura. Margaret saludó a Brennan en la puerta principal con una preocupación cortés, expresando su deseo de colaborar con cualquier investigación que los hubiera llevado a su propiedad. Catherine parecía genuinamente angustiada por la insinuación de que algo indebido pudiera haber ocurrido en su respetable establecimiento. Sarah se ofreció a preparar refrigerios para los oficiales, mientras Elizabeth aparentaba confusión y miedo ante las acusaciones contra su familia. Pero sus actuaciones ensayadas no pudieron ocultar la evidencia física que 20 años de asesinatos habían dejado atrás. El registro de la casa principal reveló varios objetos que claramente pertenecían a viajeros desaparecidos. Un reloj de bolsillo de plata distintivo grabado con las iniciales de Samuel Hardwell, una cartera de cuero con documentos comerciales pertenecientes a Thomas Kellerman y una colección de cartas personales y fotografías que representaban a docenas de víctimas diferentes.
Más condenatorio aún era el jardín cuidadosamente mantenido por Sarah, lleno de plantas venenosas, varias de ellas sin aplicaciones medicinales legítimas. Su colección de libros de botánica y química revelaba un conocimiento de toxicología que iba mucho más allá de los remedios domésticos comunes. Ocultos en su habitación privada, los investigadores encontraron notas detalladas que describían los efectos y dosis de varias toxinas vegetales, junto con registros que claramente correspondían a las muertes de huéspedes específicos. El descubrimiento de las cuevas de entierro fue la pieza final de evidencia necesaria para confirmar el alcance de los crímenes de las hermanas. Klaus, enfrentando cargos como cómplice de asesinato, condujo a los investigadores a la entrada oculta detrás del desprendimiento de rocas. Dentro de las cuevas, exactamente como el topógrafo del ferrocarril las encontraría meses después, se encontraban los restos óseos de 43 hombres junto con efectos personales valuados en miles de dólares. Cada esqueleto contaba su propia historia de muerte violenta. Las marcas de punción en la base de varios cráneos indicaban que algunas víctimas habían sido asesinadas rápidamente con instrumentos afilados, probablemente mientras estaban inconscientes por veneno o alcohol. Otros mostraban signos de estrangulamiento o sofocación. Algunos parecían haber muerto solo por veneno, sus huesos mostrando los cambios químicos asociados con toxicidad por metales pesados. El juicio de las hermanas Cunningham se convirtió en uno de los procesos legales más sensacionales de la historia de Virginia. Periódicos de todo el país cubrieron el caso, fascinados por la historia de 4 mujeres que habían operado una de las empresas criminales más exitosas en la historia de Estados Unidos. La fiscalía, dirigida por el fiscal general Daniel Hutchinson, presentó pruebas abrumadoras de una conspiración que había durado casi 20 años y cobrado más de 40 vidas. Margaret mantuvo su inocencia durante todo el proceso, alegando que cualquier evidencia encontrada en la posada había sido colocada por enemigos que buscaban destruir la reputación de su familia. Catherine se derrumbó por completo durante su testimonio, alternando entre negaciones y confesiones llorosas que implicaban a las 4 hermanas en los asesinatos. Sarah se negó a hablar, manteniendo un silencio estoico que muchos interpretaron como una admisión de culpabilidad. Elizabeth, la más joven y la más simpática de las acusadas, afirmó haber sido coaccionada por sus hermanas mayores y suplicó clemencia al tribunal. La estrategia de la defensa se centró en la idea de que 4 mujeres huérfanas, aisladas y vulnerables, habían intentado sobrevivir en un entorno fronterizo peligroso. El abogado de las hermanas, Marcus Fairfield, argumentó que las circunstancias las habían llevado a tomar medidas desesperadas y que su juventud y género debían ser considerados como factores atenuantes en la sentencia. Pero la evidencia abrumadora y el alcance impactante de sus crímenes hicieron que fuera difícil sostener cualquier sentimiento de compasión. El jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad para las 4 acusadas en múltiples cargos de asesinato en primer grado. La sentencia fue rápida y definitiva. Margaret, Catherine y Sarah fueron condenadas a la horca, con su ejecución programada para el 12 de octubre de 1851. Elizabeth, en gran parte debido a su edad cuando comenzaron los crímenes y a su aparente cooperación con las autoridades, recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las ejecuciones se llevaron a cabo según lo previsto en una gris mañana de octubre, con cientos de espectadores reunidos para presenciar el final de la historia de las hermanas Cunningham. Margaret enfrentó su muerte con la misma fría compostura que había mostrado durante el juicio, sin ofrecer palabras finales de remordimiento o explicación. Catherine y Sarah se mantuvieron juntas en el cadalso, tomándose de las manos mientras les colocaban las sogas alrededor del cuello, su último momento de solidaridad fraterna, un marcado contraste con la crueldad calculada que habían mostrado a sus víctimas. Elizabeth Cunningham fue trasladada a la Penitenciaría Estatal de Virginia, en Richmond, donde pasaría los siguientes 37 años de su vida. Los registros penitenciarios indican que mantuvo su inocencia hasta su muerte en 1888, afirmando repetidamente que había sido víctima de la manipulación de sus hermanas y no una participante voluntaria en sus crímenes. Nunca recibió visitantes y no dejó ningún relato escrito de sus experiencias en la Millbrook Inn. Klaus Zimmer, quien recibió inmunidad a cambio de su testimonio, desapareció poco después de que concluyera el juicio. Algunos informes lo ubicaban en Ohio, otros en Missouri, pero nunca fue localizado oficialmente. El trauma por la muerte de su hermano y su papel en la exposición de los crímenes de las hermanas parecieron haberlo quebrado por completo,
dejándolo incapaz de establecerse en ningún lugar o de formar relaciones duraderas. Ezra Hawthorne enfrentó cargos como cómplice de asesinato, pero su avanzada edad y su cooperación con las autoridades le valieron una sentencia reducida de 10 años de prisión. Murió bajo custodia en 1854, afirmando hasta el final que nunca había sospechado la verdadera naturaleza de las actividades de las hermanas y que siempre creyó en sus explicaciones sobre las diversas muertes y desapariciones. La Mel Brocken fue vendida en una subasta para cubrir las deudas legales contraídas por la herencia Cunningham. Los nuevos propietarios, una familia llamada Fletcher, de Richmond, intentaron seguir operando el lugar como una posada legítima, pero la reputación notoria de la propiedad hizo imposible atraer huéspedes. El edificio permaneció vacío durante varios años hasta que fue comprado por una compañía minera que demolió las estructuras y convirtió la tierra para uso industrial. La mina de cobre donde se descubrieron los restos de las víctimas fue sellada permanentemente por orden judicial, y se erigió un simple marcador de piedra para conmemorar a los 43 hombres que murieron en la Mel Brocken. El marcador, que, según las sociedades históricas locales, aún permanece en pie hoy en día, lleva solo la inscripción: aquí yacen viajeros desconocidos 1832 a 1851. Que encuentren en la muerte la paz que se les negó en vida. El caso tuvo amplias repercusiones en la regulación de posadas y hoteles en Virginia y en los estados vecinos. Se promulgaron nuevas leyes que exigían procedimientos más detallados de registro de huéspedes, la notificación obligatoria de las muertes de huéspedes a las autoridades locales y la inspección regular de los establecimientos que atendían a viajeros. Estas normas llegaron a conocerse como las leyes Cunningham y permanecieron vigentes hasta bien entrado el siglo XX. Quizás lo más significativo es que el caso de la Mel Brocken se convirtió en una advertencia sobre los peligros del aislamiento y el potencial para que el mal florezca en lugares alejados de la supervisión civilizada. Los investigadores comenzaron a prestar más atención a patrones de desapariciones alrededor de establecimientos remotos, lo que llevó al descubrimiento de varias operaciones de menor escala que, de otro modo, podrían haber continuado sin ser detectadas. La investigación financiera reveló el verdadero alcance del éxito de las hermanas. Su patrimonio, que incluía terrenos, inversiones comerciales y activos líquidos, fue valorado en más de $50,000, una fortuna enorme para la época. Ese dinero se utilizó para compensar a las familias de las víctimas, cuando era posible, y para financiar mejoras en las capacidades de las fuerzas del orden en las zonas remotas de Virginia. Criminólogos modernos que han estudiado el caso señalan varios factores que contribuyeron al éxito extraordinario de las hermanas. La cuidadosa selección de víctimas, métodos sofisticados de asesinato, técnicas de disposición de cuerpos sumamente eficaces y, sobre todo, una fachada perfecta que hacía que sus crímenes fueran casi invisibles para los investigadores contemporáneos. El aislamiento de su ubicación les daba privacidad para sus actividades, mientras que su reputación de hospitalidad generaba un flujo constante de potenciales víctimas. Los perfiles psicológicos desarrollados por expertos modernos sugieren que Margaret era la arquitecta principal de la operación, poseyendo los rasgos antisociales y las habilidades organizativas necesarias para planificar y ejecutar una empresa criminal tan compleja. Catherine, probablemente, sufría lo que hoy se reconoce como un trastorno límite de la personalidad, lo que la hacía capaz de formar conexiones emocionales intensas pero vacías con las víctimas. La experiencia de Sarah con los venenos revela una fascinación por la muerte y el control que rozaba lo sádico. El papel de Elizabeth sigue siendo el más ambiguo, si fue una participante voluntaria o una cómplice coaccionada puede que nunca se determine con certeza. Lo que hace que el caso de la Mel Brocken sea especialmente escalofriante es lo cerca que estuvo de continuar indefinidamente. Si Henrik Zemmour no hubiera sufrido su colapso psicológico o si el sheriff Brennan no hubiera sido tan persistente en su investigación, las hermanas podrían haber seguido con sus actividades durante décadas más. La aleatoriedad de su descubrimiento final nos recuerda que muchos crímenes históricos pueden haber pasado completamente desapercibidos, con sus perpetradores llevándose los secretos a tumbas sin nombre. La historia de las hermanas Cunningham también destaca la vulnerabilidad de los viajeros en la era preindustrial. Cuando la comunicación era lenta y el transporte peligroso, un hombre podía desaparecer entre dos pueblos y no ser echado de menos durante meses o incluso nunca. Las hermanas explotaron esta vulnerabilidad con eficiencia despiadada, convirtiendo la industria de la hospitalidad en un arma contra los solitarios y aislados.
El folclore local en el oeste de Virginia preservó versiones distorsionadas de la historia de la Mel Broken durante generaciones. Algunos relatos presentaban a las hermanas como víctimas de las circunstancias, empujadas a tomar medidas desesperadas por la pobreza y el aislamiento. Otros las transformaban en entidades sobrenaturales que atraían a sus víctimas mediante medios mágicos en lugar de simples manipulaciones. La verdad, según revelan los registros judiciales y los relatos contemporáneos, es más mundana y más aterradora que cualquier historia de fantasmas. La ubicación física de la Mel Broken se convirtió en una fuente de superstición local bien entrado el siglo XX. Cazadores y excursionistas afirmaban encontrar artefactos inusuales en la zona, viejos botones, piezas de ropa, objetos de metal oxidados que tal vez habían pertenecido a las víctimas de las hermanas. Si estos descubrimientos eran reliquias genuinas o productos de imaginaciones influenciadas por la infame historia del lugar sigue siendo desconocido. Durante los años siguientes se realizaron varios intentos para localizar otros sitios de entierro que pudieran contener víctimas eliminadas mediante otros métodos. Encuestas con radar de penetración terrestre realizadas en la década de 1980 identificaron varias anomalías en el suelo compatibles con tumbas sin marcar, pero consideraciones legales y éticas impidieron excavaciones extensas. Es posible que las 43 víctimas encontradas en la mina representen solo una fracción del total de asesinatos cometidos por las hermanas. El expediente del caso Cunningham, que se conserva en los archivos estatales de Virginia, sigue atrayendo a investigadores e historiadores aficionados fascinados por una de las operaciones de asesinato en serie más exitosas de Estados Unidos. Los registros detallados mantenidos por Margaret, combinados con las notas botánicas de Sarah y la evidencia física recuperada de la propiedad, proporcionan un retrato inusualmente completo de cómo se planificaban y ejecutaban estos crímenes en el siglo XIX. Este misterio nos muestra lo fácilmente que el mal puede esconderse tras una fachada de respetabilidad, y cómo el aislamiento puede proporcionar la cobertura perfecta para los crímenes más atroces. La historia de las hermanas Cunningham nos recuerda que los monstruos no siempre tienen aspecto de monstruos. A veces, se parecen a amables anfitrionas que ofrecen a los viajeros cansados exactamente lo que más necesitan. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o podría haber más secretos enterrados en esas montañas de Virginia? Deja tu comentario abajo y cuéntame qué crees que realmente sucedió en la Mel Broken. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios. El pasado está lleno de oscuros secretos esperando ser descubiertos, y yo estaré aquí para ayudarte a encontrarlos. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro capítulo de la historia oculta de terror en Estados Unidos.